Noches a todos. En la conferencia que hoy les vengo a dar va a ser prácticamente sobre la temática de la historia de Rusia, parte 2, la desfragmentación y expansión de los años 1140 a los años 1400, la expansión de la Horda de Oro y los teutones. Entonces, pues aquí vamos a ver lo que es la segunda parte de Rusia, de cómo Rusia se comenzó a convertir propiamente en un imperio, en lo que es el imperio ruso. Antes de comenzar, pues también cualquier tipo de donación, está Colombia a la mano, cuenta corriente, pero, y de aquí pues vamos a comenzar. Entonces, pues vamos a iniciar primero que todo con la Horda Dorada y la creación de ciudades entre búlgaros y tártaros. Asimismo, la Puebla y de Ter. También lo que es la creación de Moscú, la expansión iconográfica de la ortodoxia y Alexander Nevsky contra los teutones, la creación de Moscú en 1283 y el Principado de Moscovia y también la batalla de Kulilovo y la expansión de los mongoles. Eh, de aquí pues vamos a iniciar con lo que es la Horda Dorada y la creación de ciudades entre búlgaros y tártaros. Como se había hablado en la clase, en la conferencia pasada, perdón, de cómo Rusia comenzó a convertirse inicialmente como el Rus de Kiev. Luego de aquí ya nos vamos a adelantar un poco el tiempo que es prácticamente a partir de los años 1140 de cómo los búlgaros y los tártaros van a comenzar a ser parte del imperio ruso. Hay que entender que los búlgaros como los rusos son descendientes de eslavos, que los eslavos pues prácticamente es una etnia que viene desde Europa Central y los tártaros pues son descendientes o son de unos clanes mongoles. Entonces, los búlgaros del Volga, ¿por qué? Porque es que hay muchos tipos de búlgaros. Están los búlgaros ucranianos, está también los búlgaros que se asentaron por Europa Oriental y los búlgaros que se asentaron en Rusia, o sea, en el Volga. Entonces, pues aquí dice lo siguiente. Los estudiosos persas y otros posteriores lo denominaron la Horda Dorada, mientras que los rusos se limitaban a llamarlo Horda u Horda, un campamento militar en mongol. La Horda Dorada era un estado nómada con su centro en el Bajo Volga, en la ciudad de Sarai, cerca de donde se alzaría Stalingrado. En Rusia llegó a identificar a los nómadas de la horda y a los pueblos descendientes de ellos. De aquí se va a comenzar a dar toda una cuestión de familias, de clanes y asimismo de descendientes de los eslavos y de cómo iba a ser entre búlgaros y también descendientes de tártaros. Lo que esto no solo llevaría a la expansión de la Rusia occidental como hoy en día lo vemos, sino también de Ucrania. El idioma de la horda no era el mongol, sino el kipchat, túrquico, lengua franca de la estepa y de Sarai. Cuando estamos hablando de las estepas, estamos hablando de lo que hoy en día es Asia Central y Mongolia. La capital de invierno de la horda. Sarai era una gran ciudad, en una buena parte compuesta de tiendas de lonas y consideradas un lugar de paso importante en la ruta comercial que iba desde Europa hasta el interior de Asia y China. La población incluía a toda clase de gente, tártaros, griegos, latinos, armenios, persas y muchos de los musulmanes de Asia Central. Había hasta un obispo ortodoxo de Sarai que convirtió en una eparquía del metropolitano de Kiev. Del libro Una breve historia de Rusia de Paul Boris. Aquí prácticamente va a comenzar a haber muchos tipos de asentamiento, lo que va a llevar a la conformación de lo que va a ser el imperio ruso. De aquí van a estar pues prácticamente los armenios por un lado. O sea, ellos se van a repartir y van a decir muy bien, nosotros nos vamos a establecer en una región en específica. Los armenios pues o sea, se establecieron donde prácticamente hoy en día es Armenia y estamos hablando de los armenios eslávicos, ya que el reino armenio es totalmente antiguo, tanto así pues que lo nombran en la Biblia.
Asimismo, también los griegos, por otra parte, los que van a ser los descendientes de Constantinopla y de todo el imperio bizantino. Los latinos también, los tártaros y asimismo también eso va a llevar también a una expansión de la religión ortodoxa. Aquí también podemos ver una arquitectura de lo que son los túrquicos en el actual país de Uzbekistán. Hay que entender que los túrquicos ha sido una descendencia un linaje muy extenso. Antiguamente se decía que habían más de 60 millones de personas de túrquicos durante la Edad Media, o sea, era un linaje sumamente grande, sino que este linaje ha disminuido. Hoy en día solo se encuentran prácticamente 20 millones de habitantes, o sea, de descendencias túrquicas, ya que están los mongoles y están los mongoles túrquicos, pero también están los mongoles ucranianos. Los túrquicos se establecieron inicialmente lo que hoy en día es la península de Crimea en Ucrania, pero se lograron establecer hacia el sur de Rusia y Asia Central, donde pudieron hacer todos estos tipos de edificaciones entre los años 1300 y los años 1400, que pues aquí también podemos ver la plaza que se llama la Plaza de Ragestán en la ciudad de Samarcanda, en el actual país de Uzbekistán. Ellos por lo general tendían a hacer estos tipos de mezquitas y con estos tipos de colores como azul aguamarina. También ellos tendían a tapizar y a hacer distintos tipos de pinturas que era como una pintura estilo entre lo mongol y lo árabe. Aquí también ya podemos ver cómo los mongoles invadieron durante la Horda Dorada, todo lo que fue el Rus de Moscovia. Que aquí pues, y aquí podemos ver del otro lado lo que eran las tropas de los rusos para la época de donde. Y aquí al fondo podemos ver la primera bandera que fue la bandera del Khanat del Rus de Moscú, que hacía pues también parte de Moscovia y de Novgorod, donde todas estas aldeas pues se unieron unas con otras, dejaron sus rivalidades para enfrentarse en contra de los mongoles. Entonces, aquí también pues podemos apreciar dos películas que hablan sobre estos tipos de guerra que prácticamente una se llama The Golden y la otra que es prácticamente de Japón y que habla sobre la historia de una chica que se estableció durante la Horda Dorada en Rusia. De aquí vamos a pasar a lo que es la República de Novgorod y el Principado de Vladimir y el Principado de Ptier. Entonces, pues de aquí también estamos viendo una gran expansión, como podemos ver durante los años 1355-1362, de todo lo que es la República de Novgorod y el Principado de Ptier, que es la capital que podemos ver acá en el mapa. Entonces aquí vamos a ver toda la expansión de lo que es Rusia desde Ucrania hacia el norte de Rusia, casi limitando con Finlandia y con el Báltico. Y aquí pues vamos a ver también lo que es la construcción de los eslavos, cómo era su manera de construir. Y aquí podemos ver también un dibujo del siglo XV, de lo que era prácticamente la República de Novgorod, ya que esta fue desde el siglo XI hasta el siglo XV. Muy bien, entonces aquí vamos a pasar a la segunda parte, que es la expansión iconográfica de la ortodoxia y Alexander Nevsky contra los teutones. De aquí, pues, Alexander Nevsky es hoy en día considerado un santo por la Iglesia Rusa Ortodoxa, que es el que podemos ver acá y aquí con el estandarte de la bandera de Moscú que tenía la imagen de Jesucristo. Porque pues para él, la ortodoxia la mayor representación no es tanto ni la Virgen María, sino que es la propia representación de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer Alexander Nevsky? Él pues prácticamente nació en el año 1252 y
hasta 1263 prácticamente que ascendió al trono, hasta el día pues de su muerte, que fue en 1263. Ascendió al trono al cabo de más de una década como príncipe electo de Novgorod. Viajó a Sarai, que Sarai pues era una de las regiones y una de las colonias más importantes y que fue construida pues por los mongoles para ver al Khan y que éste confirmara su título. A partir del año 1304, no obstante, Vladimir dejó de ser un centro de poder independiente y, como antes, Kiev pasó a ser la última recompensa de la lucha entre los príncipes del nordeste de Tver y Moscú, que eran dos capitales. Por último, la dinastía moscovita se apropiaría de las posesiones y el título de Vladimir, proceso que generó el Estado ruso. De aquí, pues, Vladimir, Alexander Nevsky, también, aparte de gobernar Vladimir, él también se enfrentó ante los cruzados templarios que venían de Alemania. A estos tipos de cruzados se les llamaban teutones y los teutones estaban expandidos por toda Alemania, ya que en esa época, pues, Italia y Alemania estaban unificadas como un solo imperio que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía dos dirigencias, una que era la del papado, que era que el Papa era el que daba la orden para dirigir a los templarios tanto en Tierra Santa como hacia Rusia. Y la otra, pues, que era el título del emperador, que fue como el caso de Federico Barbarroja. Entonces, de aquí volviendo, pues, al tema, Alexander Nevsky, pues, enfrentó a los teutones en el río Volga, donde terminó derrocando a los teutones, aunque esta invasión es constante de los teutones duraría prácticamente hasta los años 1500 después de Cristo. Aquí podemos ver una imagen de Alexander Nevsky canonizado por la Iglesia Ortodoxa en Rusia, donde aquí podemos ver pues la aureola que lo considera un santo, la espada que era un militar. También aquí podemos ver en el logo lo que es un arcángel. También aquí un cetro de poder o una cúpula, por así decirlo. Y aquí pues podemos ver la representación al fondo de las iglesias ortodoxas. De aquí, pues también Alexander Nevsky va a aparecer en varias películas. Varia- una de estas dirigidas por el productor Sergei Einstein en el año 1939. Sergei Einstein fue uno de los mejores directores de películas en toda la historia de Rusia, tanto así que patrocinó prácticamente más de 30 películas durante la época de la Unión Soviética, inclusive en la Segunda Guerra Mundial. Esta de Alexander Nevsky fue producida en el año 1939. Entonces, pues sí fue un poco antigua la película. Ya nos volvemos a conectar, que ya solo nos quedan 4 minutos. Entonces ya nos volvemos a conectar, ¿vale?